familia. Solo déjame salir de aquí. Solo déjame. Solo déjame. Perdóname. Por favor, sáquenme de aquí. ¿Estás segura de que vas a obedecer las reglas de la familia? Voy a obedecer. Devuélvele el teléfono a Darshan para que hable con él. Ella quiere hablar contigo. El caso de hoy ocurrió en dos países al mismo tiempo, Canadá e India. Involucra lo que muchos conocen como actos en nombre del honor. Una chica llamada Jassi, heredera de una familia muy rica y poderosa, se enamoró de Mitu, un hombre de poder adquisitivo mucho menor. Eso no fue bien visto por su familia, que terminó organizando un plan de ejecución que, lamentablemente, terminó en una tragedia. Hola misteriosos, bienvenidos de nuevo a Archivo Misterio. Pero si eres nuevo aquí en el canal, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que se publique un nuevo caso. No olvides dejar tu like y tu comentario. Son acciones simples, pero ayudan mucho al crecimiento de este canal. Este es un guión adaptado del canal Gisele Yildiz, un canal que se enfoca en casos resueltos y, como Gisele vive en Turquía, ella se dedica a traer casos que abordan actos de honor como este que les estoy presentando hoy. El enlace de su canal está en la descripción. Avisos hechos. Vamos al caso de hoy. Jaswinder Kaur Sidhu, más conocida como Jassi, nació el 4 de agosto de 1975 en Maple Ridge, Canadá. Pero, a pesar de haber nacido allá, su familia es completamente india. Ellos son muy ricos, y cuando digo muy, realmente quiero decir muy ricos. Para que se den una idea, la familia vivía legalmente en el país gracias a una visa obtenida por inversión. O sea, su familia trajo mucho dinero de la India a Canadá y con eso obtuvieron el derecho de residir legalmente en el país. A principios de la década de los 70, el tío de Jassi, Sajid Singh Badesha, compró una granja donde cultivaba arándanos o mirtile, como también se le conoce en Brasil. Esa compra le permitió residir legalmente en el país, ya que trajo mucho dinero del extranjero y obtuvo la primera visa de residente. La granja exportaba a varios lugares de Canadá y Estados Unidos, y por eso tenía una ganancia muy alta. La demanda de trabajo estaba aumentando cada vez más, y él empezó a traer a mucha gente de la India, principalmente a su familia, para trabajar legalmente allá. En una de esas llegadas vino su hermana, Malkit Kaur Sidhu, con su esposo, y fue así como, en el 75, nació Jassi. La familia vivía en una casa que era como esas casas compartidas. Ahí vivían tíos, tías y primos. Y a pesar de estar en Canadá, un país donde las mujeres son más independientes, las costumbres indias de la familia se seguían al pie de la letra. En esa situación de tradición india, Badasha terminó convirtiéndose en el líder de toda esa familia, especialmente de la familia de Jassi, por dos motivos. Primero, gracias a él, todos ahí tenían trabajo y estaban viviendo en un país considerado de primer mundo. Y segundo, el papá de Jassi fue diagnosticado con esquizofrenia cuando ella todavía era muy pequeña. Entonces, él terminó convirtiéndose en esa figura patriarcal. Además, él también era líder de un templo religioso en Maple Ridge. O sea, Badesha era un hombre muy rico, poderoso y en consecuencia respetado. Debido a las tradiciones de la familia, Jassi no podía salir sola a discotecas, bares y rara vez salía a fiestas. Y, cuando eso sucedía, siempre había un hombre de la familia acompañándola. Badesha también establecía todas las reglas y principalmente era él quien organizaba los matrimonios de las mujeres de la familia. Entonces ya pueden darse cuenta de que la vida de esas mujeres, especialmente de Jassi, ya que estamos hablando de ella en particular, no sería fácil porque ella estaba en medio de dos culturas. De puertas para adentro, la tradición familiar india, pero en el mundo exterior, el estilo de vida independiente que Canadá ya ofrecía. En diciembre de 1994, a los 19 años, Jassi y su familia viajaron nuevamente a la India. Pasaron meses visitando familiares, amigos y el pueblo natal de su madre. Y, en ese viaje, conoció a un joven llamado Sukhinder Singh Sidhu, más conocido como Mitu. Él tenía más o menos la misma edad que Jassi y fue amor a primera vista.
pero había un gran problema que dificultaría que los dos tuvieran una relación fácil y libre. Mitu era de una familia pobre. Para que se den una idea, él era conductor de rickshaw, esos mototaxis en los que caben 2 o 3 personas como pasajeros. Existen versiones motorizadas y manuales, con bicicletas, o incluso algunas que no tienen ruedas al frente porque la propia persona es quien jala a los pasajeros con la fuerza de su cuerpo. Los dos, entonces, siguieron viéndose a escondidas hasta que llegó el momento en que toda la familia tuvo que regresar a Canadá. Mitu, por supuesto, se queda. La distancia podría haber hecho que esa pasión se apagara, pero en realidad solo aumentó para ambos, que, en los años siguientes, siguieron comunicándose por teléfono y cartas. Eso duró cerca de 4 años y, en ese tiempo, Badesha ya estaba haciendo algunos contactos para casar a su sobrina, que ya tenía unos 22, 23 años y desde su punto de vista ya se estaba haciendo vieja para casarse. El tío estaba buscando a un hombre indio que viviera en Canadá e incluso consiguió un pretendiente, pero ese hombre tenía 60 años, prácticamente 40 años mayor que Jassy. Ese hombre fue elegido por Badesha porque era uno de sus socios de negocios, y unir a las familias iba a elevar su representatividad financiera. O sea, la tradición que estaban siguiendo ahí no era encontrar a alguien para que ella fuera feliz, sino solo un beneficio financiero. Al saber del matrimonio, Jassy se negó y dijo que no podía aceptar eso, y que si realmente ella no pudiera elegir a su pareja ideal, y esa tradición realmente tuviera que ser seguida, que por lo menos intentaran encontrar a alguien de su edad allá en la India, quizá en el pueblo donde nació su mamá. Pero, en el fondo, lo que Jassy realmente quería era reencontrarse con su verdadero amor. Así, a principios de 1999, a los 24 años, Jassy regresa con su mamá y su tío a la India. Allá, ellos inician la búsqueda de pretendientes. Pero, al mismo tiempo, ella y Mitu ya se estaban viendo de nuevo a escondidas. Jassy, su mamá y su tío se estaban quedando en la casa de una de sus hermanas, la tía de Jassy, y esa misma tía terminó descubriendo el romance entre ellos dos. Pero por suerte a esa tía no le gustaba esa tradición familiar, y en vez de avisar a sus hermanos sobre ese descubrimiento, terminó ayudando a la pareja. Esa mujer empezó a poner de vez en cuando sedantes en la cena de los familiares, para que, así, cuando todos estuvieran dormidos, Mitu pudiera llegar y encontrarse en secreto con su amada. El proceso de encontrarle pareja a Jassy en la India no iba bien, porque Badesha quería de alguna manera ese beneficio financiero para la familia, y por el hecho de que ellos vivían en Canadá, eso dificultaba mucho encontrar la pareja perfecta. Entonces decidió regresar a Canadá y que tendría que aceptar casarse con alguien de allá. Pocos días antes de regresar, Jassy le dijo a su madre que, en su última noche en la India, quería dormir en la casa de una amiga que vivía cerca del pueblo, y su madre terminó permitiéndolo. En realidad, su plan era pasar una última noche con Mitu, y no solo para despedirse, sino para poner en práctica algo que habían estado planeando desde hace mucho tiempo: casarse. La ceremonia se llevó a cabo el 15 de marzo de 1999, contando solo con los dos, Jassy y Mitu, dos amigos de la pareja, unas pocas otras personas como testigos, y todo salió bien. Después de la boda se fueron de luna de miel, que en realidad duró solo una noche, ya que al día siguiente era el día del viaje de regreso de Jassy a Canadá. Todo eso era parte del plan, porque allá, sin decirle nada a nadie, iban a solicitar los papeles para la visa canadiense de Mitu, para que después ambos pudieran vivir en Canadá, lejos de esa familia que tenía en sus raíces tradiciones que la ponían en una posición de objeto. Solo que, lamentablemente, ese cuento de hadas era apenas el inicio de una terrible pesadilla. Ya en Canadá, Jassy contrató a un abogado para organizar los papeles de la visa, pero no se sabe cómo. El matrimonio, que se suponía que debía ser un completo secreto, no se mantuvo en secreto por mucho tiempo.
Pocos meses después, ya a principios del año 2000, el chisme de que el plebeyo se había casado con la princesa millonaria no dejaba de recorrer las calles de la ciudad de la familia de Jassi allá en la India. El matrimonio de los dos era visto por esos conservadores como una vergüenza para la familia. Esa situación era una cuestión de honor que necesitaba ser resuelta. Y así, alguien decidió llamar a la mamá de ella en Canadá y contarle lo que estaba pasando. Cuando Malkit se enteró de que su hija se había casado en secreto con un hombre pobre en la India, se enojó muchísimo y encerró a Jassi en su cuarto. No la dejó salir a trabajar y pasó días sin darle de comer. Y también hay testimonios que dicen que ella recibió varias golpizas, tanto de su madre como de su tío. Badesha, por su parte, regresó a la India para levantar un informe policial diciendo que su sobrina fue obligada a casarse. Él inventó una historia de que Mitu había apuntado un arma a Jassi, la obligó a firmar los papeles del matrimonio, para que así él pudiera sacar el dinero de la familia, y, por eso, esa unión necesitaba ser invalidada. La policía de la India realmente registró ese informe policial y fue tras Mitu para intentar arrestarlo por fraude. El poder de Badesha era tal que su palabra bastaba como prueba, ya que esos policías deberían como mínimo investigar el caso. Bastaba ver las fotos de la boda para ver que claramente los dos estaban felices, que no existía ningún arma involucrada, y también había testigos que podían relatar que ese matrimonio forzado no existió. La policía y Badesha van entonces a la casa de Mitu y por suerte él no estaba ahí. Badesha ofreció dinero a su madre para que convenciera a su hijo de cancelar el matrimonio, pero ella no aceptó. Después fueron al lugar de trabajo de Mitu, buscaron a varios de sus amigos, pero no lograron encontrarlo. Mitu, en realidad, estaba escondido porque se enteró de que la familia de Jassi había descubierto todo, y él sabía que, de alguna manera, estaba en peligro. Al mismo tiempo, Jassi está ahí, encerrada en el cuarto, pero logró ponerse en contacto con la policía. No se sabe exactamente cómo, pero ellos fueron a su casa y lograron sacarla del cuarto. Ella hizo una maleta rápido y salió de la casa para esconderse en la casa de una de sus amigas. Ya libre, ella logra hablar con Mitu y descubre que la policía lo está buscando. Entonces ella escribe una carta de su puño y letra, la firma y la envía por fax a la India. En esa carta, ella dice que lo que su familia dijo es mentira, que el matrimonio fue por amor, no hubo nada forzado, y que deberían dejar de buscar a Mitu porque en realidad él era una víctima de esa situación. Pero ese fax nunca llegó, o en todo caso llegó y desapareció, tal vez por alguna influencia del tío. Lo que se sabe es que nada cambió y Mitu seguía siendo buscado. La pareja tuvo que cambiar sus planes a último momento. Como él no podía ir a Canadá, ella decidió regresar a la India y quedarse con Mitu, mientras se resolvía ese asunto de la visa. El 7 de abril del 2000, ella llega a la India y es recibida en el aeropuerto por su esposo y algunos amigos de la pareja. A pesar de estar muy cansada, se puede ver en las fotos que el momento era de pura alegría. Días después, Jassi fue personalmente a la comisaría con un abogado y explica de nuevo la situación. Prueban que el matrimonio era verdadero y así logran retirar todas las quejas contra Mitu. Legalmente la situación estaba resuelta, pero el honor de la familia era algo que ellos sabían que no tenía solución. Y por eso, aunque estaban juntos, tenían que mantenerse escondidos hasta que saliera la visa canadiense de Mitu. Badesha, al no poder contar más con el apoyo de la policía y sin tener ninguna pista de dónde estaban los dos, decidió regresar a Canadá. De nuevo, los chismes iban y venían, y la familia de ella descubrió dónde estaban los dos. Badesha entonces llama a uno de sus contactos en la India, un hombre llamado Darshan Singh Sidhu, que en realidad es el padre de su yerno. O sea, Badesha tiene una hija casada y ese hombre al que llamó es el suegro de su hija. Y ese contacto que hizo fue con la intención de ponerle fin a ese asunto, ordenar la ejecución de Jassi y Mitu.
En la noche del 8 de junio del 2000, apenas 2 meses después de que Jassy llegara a la India, ella y Mitu iban en una motoneta, regresando al lugar donde estaban viviendo. Y al pasar por un tramo de la carretera que no estaba tan transitado, la pareja fue abordada de una manera muy inesperada por la moto que venía detrás de ellos y por un auto que estaba adelante. Cuando la moto de atrás intentó adelantar, el pasajero empujó a la pareja fuera de la carretera, haciendo que cayeran en una zona de vegetación prácticamente oscura. Del auto salieron 5 hombres, y esas 7 personas, armadas con cuchillos, piedras y hasta una espada, empezaron a seguir las órdenes de Badesha. Ellos sujetaron a Jassy y la obligaron a ver todo lo que le hacían a Mitu. Al terminar el trabajo, cuando estuvieron seguros de que él ya no se movía, los hombres la metieron en el auto y la llevaron a una casa en una granja muy alejada de ahí, prácticamente en medio de la nada. En esa casa, de nada servía que pidiera ayuda o gritara, nadie la iba a escuchar. Badesha y Malkit solo estaban esperando la llamada de confirmación de esa ejecución. Existen algunos relatos en los testimonios sobre esa llamada. Llegué a recrear esa llamada con las voces del archivo Misterio. Pero ese audio quedó muy fuerte y estaba causando la desmonetización del video. Entonces, el audio de esa llamada simulada está aparte en un enlace que dejé aquí en la descripción, o también puedes hacer clic aquí en la tarjeta. Y les recomiendo mucho que escuchen esa llamada para que puedan entender lo que va a pasar a continuación. Fue esa noche cuando todos los sueños de Jassy llegaron a su fin. Ella fue encontrada sin vida a la mañana siguiente en la carretera cerca de ese lugar por un habitante de la zona. Mitu también fue encontrado, solo que la misma noche anterior, y a pesar de todas las terribles heridas, él estaba vivo. Mitu fue llevado de urgencia al hospital y permaneció varias semanas en la unidad de cuidados intensivos mientras los médicos hacían todo lo posible por salvarle la vida. La policía comenzó a investigar el crimen, en este caso otro equipo, no el mismo que había sido comprado por la familia de Jassy, y terminaron encontrando, bastante rápido, el auto utilizado en el secuestro. Ese auto tenía la tapicería del asiento trasero cortada, le faltaba un pedazo enorme, pero los oficiales notaron manchas rojizas en algunos puntos de ahí. El análisis de ácido desoxirribonucleico comprobó que esas manchas eran de Jassy, además de que en ese mismo auto se encontraron todos los utensilios utilizados en el crimen. No tardó para que todos los responsables fueran encontrados. Ellos eran Anil Kumar, Akshawani Kumar, Gursharan Singh, Hardev Singh, Govinder Singh, Jodinder Singh y Darshan Singh, siendo Darshan el líder de la banda. Y recuerda bien ese nombre, porque todavía hay mucho que contar sobre él aquí. La mayoría de ellos confesó cómo sucedió todo, por eso existen todos los detalles del momento del hecho. Y fue por eso también que la policía descubrió que este crimen fue encargado y que la orden vino del otro lado del planeta, por el tío Badesha y por la madre Malkit. Los registros de las llamadas telefónicas entre las personas en la India y la familia en Canadá mostraron 147 llamadas. 147. Después de un mes del crimen, Mitu, que estaba en el hospital, fue dado de alta y regresó a casa. La noche siguiente su casa fue invadida por varios hombres que entraron disparando a todo y destruyeron todo en la casa. Pero por suerte nadie estaba ahí. De hecho, Mitu sabía el peligro que corría y, el mismo día que le dieron de alta, pasó por su casa solo para recoger algunas cosas y él y su madre huyeron. Ustedes saben que no suelo dar spoilers aquí, pero necesito decir una cosa. El sufrimiento en la vida de Mitu no va a terminar aquí. En esa época, los medios se involucraron en el caso y tuvieron un papel clave. The Fifth State hizo un excelente documental. De hecho, hicieron 3, más adelante voy a explicar por qué fueron 3. Pero el primero salió más o menos en la época en que estaba ocurriendo el juicio de los 7 acusados.
El documental se llama El asesinato de la novia, Jassi Sidhu, y fue lanzado en 2001. Los reporteros estaban indignados porque, allá en Canadá, el tío y la madre simplemente seguían libres. El problema era que los dos eran buscados por la policía de la India, pero no por la de Canadá. Parece que Canadá se negó a investigar el caso porque el crimen ocurrió fuera de su jurisdicción. Pero el hecho era que la orden salió del territorio canadiense. Ellos necesitaban investigar eso, no lo hicieron. Y fue solo después del lanzamiento del documental y de la repercusión que eso causó que se movieron y empezaron a entender mejor esa situación. Así, Badeshah y Malkit fueron arrestados para esperar el juicio. En 2005, en la India, los 7 acusados fueron juzgados y todos condenados a cadena perpetua. Pasaron algunos años más y la India pidió a Canadá la extradición de Badeshah y Malkit para que pudieran ser juzgados en la India, porque la fecha del juicio en Canadá nunca se fijaba, tal vez por el hecho de que Badeshah era un hombre poderoso allá. Ese proceso se estaba alargando y fueron años y años de solicitudes de extradición y todas eran negadas. Entonces, The Fifth State decidió hacer un segundo documental muy investigativo, esta vez llamado Escapando de la Justicia. Fue lanzado en 2012 y ellos presentaron al público esta situación de las negativas de extradición, así como también otra información sobre Darshan y Me Too, que es para dejarte con la boca abierta. Primero Darshan, el líder de la banda, condenado a cadena perpetua en 2005, estaba saliendo de la cárcel porque recibió el derecho a libertad condicional. En 2007, él solicitó una visa para Canadá. Esa visa fue aprobada y así hizo 2 viajes al país. Claro que él mintió al llenar el formulario de inmigración, pero no se puede entender qué clase de libertad condicional es esa, que un condenado es liberado para hacer viajes internacionales. El primer viaje fue de solo 4 días, en mayo de 2008, el segundo de 16 días, de enero a febrero de 2009. Pero las cosas extrañas no terminan aquí, porque entre 2009 y 2010, Darshan logró pagar una fianza y convertirse oficialmente en un hombre libre. Después de eso, él hizo nuevamente otros viajes a Canadá, una de 3 meses entre septiembre de 2010 y enero de 2011, y la última de prácticamente 10 meses, que fue de febrero a noviembre de 2011. La segunda cosa que el documental presentó fue la situación de Me Too. ¿Sabes dónde lo encontraron? En la prisión, Me Too estaba en la cárcel acusado de haber abusado de una mujer. Pero él decía que esa acusación era falsa. Entonces, con el lanzamiento de este documental, Darshan desapareció. Empezó a ser buscado por otras autoridades de la India para intentar meterlo de nuevo en la cárcel. Pero él se escondió muy bien, nadie podía encontrarlo de ninguna manera. Y sobre Me Too, su caso fue analizado y se descubrió que en realidad él era inocente. La mujer admitió que fue pagada por la familia de Jassi para inventar esa historia. Entonces Me Too fue liberado y esa mujer fue arrestada. Me Too estuvo preso durante 4 años y solo por el documental fue que su caso se revisó. Después de que el tema volviera a surgir en 2012, se creó un sitio llamado justiceforasi.com para recolectar firmas para que Badeshah y Malkit tuvieran la fecha de su juicio fijada. También se lanzó un libro llamado Justicia para Jassi. Nadie merece ser asesinado por amor. Entonces, ese segundo documental, ese sitio web, el libro, el movimiento mediático, terminaron haciendo que el caso avanzara. Y así, en mayo de 2014, finalmente, Badeshah y Malkit recibieron la orden de extradición para ser juzgados en la India. Solo que hay mucho dinero involucrado, son muchos abogados, y ese proceso de extradición se fue postergando durante 5 años. Solo para que se den una idea, en mayo de 2014 salió la orden de extradición, pero en agosto de 2016 esa orden fue anulada. Luego, el 8 de septiembre de 2017, se emitió una nueva orden,
y esta vez incluso llegaron a embarcar, pero el día 21, cuando bajaron del vuelo en Toronto para la conexión internacional, fueron interceptados y se les impidió salir del país, porque la orden fue anulada nuevamente. Entonces, en diciembre de 2018, salió una nueva orden. Y luego, en enero de 2019, ellos viajaron y finalmente llegaron a la India. O sea, casi 20 años después del crimen, llegaron al país de origen para todavía esperar el juicio. En 2019, The Fifth State lanzó el tercer documental, Justicia para Jassy. Traía una nueva información sobre Midhu. Había sido arrestado de nuevo, pero ya estaba libre. Esta vez había sido acusado de portar sustancias ilícitas, pero todo, otra vez, era una trampa. Había contratado a un abogado que logró resolver esa situación bastante rápido. La situación actual del caso es la siguiente. De los 7 acusados de ejecutar el crimen, 6 están cumpliendo la condena de cadena perpetua, pero Darshan está libre y desaparecido. Padesha y Malkit están en la India, todavía esperando la fecha para un juicio, pero en marzo de 2022, Padesha consiguió el derecho de esperar el juicio en libertad por una ley de la tercera edad que existe en el país. O sea, la madre de Jassy está presa y el tío está libre. Sobre Midhu, prácticamente vive con miedo de que algo vuelva a pasar. Hasta hoy él no se ha casado. Dice que Jassy fue sí su primer y único amor en su vida y que va a luchar hasta el final para que se haga justicia. En los documentales se nota su emoción al hablar del tema, con el semblante de alguien curtido por la vida, pero que está ahí de pie pidiendo que todos escuchen su historia, que hablen sobre el tema, para que este caso nunca sea olvidado. Este es un caso de un acto en nombre del honor, solo que estos actos no tienen nada que ver con la religión, es una cuestión de tradición que ha sobrevivido durante cientos de años, y muchos de los países ya no aceptan este tipo de comportamiento. Es posible entender, no aceptar, no me malinterpreten, es posible entender que todavía puedan existir personas que creen que quitarle la vida a una hija porque se enamoró y se casó con alguien no aprobado por la familia es limpiar el honor. Pero no se puede negar de ninguna manera que eso también es, de hecho, un acto cruel y criminal.